Luigi Lucchesi nació en París el 22 de abril de 1873. Era hijo de una trabajadora italiana soltera. Se crió en un orfanato y en diferentes familias que, según dicen, solo tenían interés en cuidar de él para aumentar sus ingresos. Desde los 10 años tuvo que trabajar duramente y después de una larga búsqueda encontró trabajo temporal en unas obras en Suiza. En 1896 se enroló en la caballería italiana en la campaña de Abisinia, donde fue distinguido con unos cuantos galones. El esperado ascenso a la vida civil después de su exitosa carrera militar, sin embargo, nunca se produjo. Contemplar la pobreza de las clases bajas de la sociedad y su vida sostenida con el mínimo necesario para sobrevivir le provocaron un sentimiento de odio a las clases altas. Se inició entonces en el anarquismo y en el estudio de las obras de sus teóricos. Cuando el rey de Italia, Umberto I, sofocó una revuelta de obreros en Milán, en mayo de 1898, Luigi Lucchesi juró venganza y planeó diversos atentados, a pesar de no tener dinero para viajar a Italia. Al principio, el plan de Lucchesi era asesinar a Felipe de Orleans. Si bien ese objetivo se frustró, ya que Felipe de Orleans abandonó Ginebra muy rápidamente rumbo a Valais. Debido a este fracaso, Lucchesi escogió a Isabel de Baviera, más conocida como Sisi, la emperatriz Sisi. Se enteró que estaba en Ginebra porque un periódico había publicado que la mujer que viajaba bajo el seudónimo de Condesa Holmesnest era la emperatriz Sisi. Lucchesi llegó a declarar: «Soy un anarquista por convicción. Vine a Ginebra para matar a un soberano con el objetivo de dar ejemplo a aquellos que sufren y a aquellos que no hacen nada por mejorar su posición social. No me importaba qué soberano era el que debía matar. No era una mujer a quien ataqué, sino una emperatriz. Era una corona que tenía a la vista». A la 1:30 del sábado 10 de septiembre de 1898, Isabel de Baviera, Sisi, y su dama de compañía, una condesa húngara, abandonaron el hotel situado a orillas del lago Le Mans y se dirigieron a pie al puerto con el fin de abordar un buque que les dirigiera al puerto de Montreux. Debido a que detestaba las aglomeraciones, Sisi insistió en dirigirse hacia el puerto a las 2 solas, en la compañía de su séquito. Por lo general, la seguridad personal de Sisi se hallaba confiada a otra condesa húngara, María Pep, pero debido a su avanzada edad y precaria salud, se había visto forzada a tomar un descanso, motivo por el que en su viaje a Ginebra la emperatriz contó con la compañía de Sarai, que era de menor edad y era otra condesa. Ambas caminaban por el paseo marítimo cuando de pronto un joven anarquista italiano de 25 años, quien las había estado esperando frente al hotel, se acercó a ellas aparentemente con el objetivo de mirar por debajo de la sombrilla que la emperatriz llevaba consigo para evitar que su rostro fuera visible, costumbre que había adaptado años atrás debido a su fobia a ser retratada. Según el testimonio de la condesa acompañante de Sisi, al tiempo que la campana del barco anunciaba la partida del mismo, Lucchesi pareció tropezar y efectuar de inmediato un movimiento con su mano, como si tuviese intención de mantener el equilibrio. En realidad, era un acto de propaganda por el hecho. El hombre había apuñalado a Isabel con una aguja afilada de 100 milímetros de longitud, que en realidad era una lima empleada para afilar los ojos de las agujas industriales, la cual había insertado previamente en un mango de madera a modo de estilete. Después del ataque, la emperatriz cayó al suelo. Un cochero la ayudó a levantarse y alertó al conserje del hotel, quien había visto a la emperatriz caminar en dirección al barco. Sin ser conscientes de lo ocurrido, las dos mujeres reanudaron el trayecto y caminaron alrededor de 90 metros hasta la pasarela que conducía al barco que los iba a llevar a Montreux, y lo abordaron, momento en que la condesa dejó de sujetar el brazo de Sisi, tras lo cual la emperatriz perdió el conocimiento y cayó junto a ella. La condesa pidió ayuda a un médico, pero solo una enfermera que se hallaba en el barco como pasajera estaba allí para prestar auxilio. La condesa advirtió entonces la existencia de una mancha de color marrón sobre el seno izquierdo de la emperatriz. Alarmada ante el hecho de que Isabel siguiese inconsciente, la condesa informó al capitán de la identidad de la mujer. Le dijo al capitán del barco, ya estaban en el barco, de que era Sisi, ¿no?, que era la emperatriz, y el barco regresó a toda prisa a Ginebra. La emperatriz fue conducida de vuelta al hotel por 6 marineros en una camilla improvisada con cojines, 2 remos y una vela. En una de las habitaciones, la esposa del director del hotel, una enfermera que se hallaba de visita
y la condesa desvistieron a Isabel y le quitaron los zapatos, tras lo cual la condesa advirtió diminutas gotas de sangre y una pequeña herida. Cuando la levantaron de la camilla para acostarla en una cama, la emperatriz ya estaba muerta. Tras el ataque, Lucheni huyó a través de la Rue de los Altes, arrojando el arma de homicida en el interior de la entrada del número 3 de un portal. Fue capturado por 2 taxistas y un marinero, siendo finalmente apresado por un gendarme. El arma fallada la mañana siguiente por el conserje del edificio mientras acometía tareas de limpieza. Inicialmente pensó que la aguja pertenecía a un obrero que se había mudado el día anterior, motivo por el que no notificó el hallazgo a la policía hasta el día siguiente. La aguja no presentaba rastros de sangre, además de que la punta estaba rota, producto del golpe que sufrió el arma cuando Lucheni la arrojó al suelo. La aguja era tan fina que se especuló había sido deliberadamente seleccionada, puesto que era más fácil que pasara inadvertida que un cuchillo, el cual había delatado a Lucheni a medida que se aproximase a la emperatriz. Lucheni había planeado comprar un estilete, pero debido a que no disponía de dinero, simplemente optó por afilar una lima con una daga casera, hasta convertirla en una aguja y cortar un trozo de madera empleada como leña a modo de mango. Lucheni fue conducido ante la Corte de Ginebra en octubre. Furioso por el hecho de que la pena de muerte hubiera sido abolida, solicitó ser juzgado según las leyes del cantón de Lucerna, donde la pena de muerte aún seguía vigente, firmando su petición con las siguientes palabras: Luigi Lucheni, anarquista y uno de los más peligrosos. Lucheni fue declarado mentalmente sano, porque al principio decían que estaba loco, que podía ser una persona que estaba loco, pero fue declarado totalmente sano. Pero fue juzgado como un criminal común en vez de como un criminal político, condenado a la cadena perpetua el 10 de noviembre. Y ante la negativa a permitírsele hacer una declaración política por su acción, intentó suicidarse con el abridor afilado de una lata de sardinas el 20 de febrero de 1900. 10 años después, la tarde del 19 de octubre de 1910, Lucheni sacó en su celda, con su propio cinturón, después de que un guardia confiscase y destruyese sus memorias, las cuales estaban incompletas.